Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, don Fernando Gil? Pues como siempre metido en el pueblo. Sí, metido en el pueblo. Estudiando románico. Estudiando románico, y estamos en una de las joyas del románico, ¿no? Bueno, en Cantabria los del pueblo lógicamente piensan que su iglesia es única, pero esta es una de las muchas iglesias románicas que hay en Cantabria. Puede tener algún significado un poco distinto, pero vamos, no es especial. No es especial, pero ¿cuántas iglesias de este estilo hay más o menos aquí? En Cantabria puede haber unas 20 iglesias románicas. Para mí y para el profesor García Guinea, que es el que estudia esta iglesia también, que hizo la enciclopedia del románico, era el íntimo amigo de Peridis, para nosotros la más bonita es Piasca, que está en Potes. Sí. Y pensamos que es la más bonita porque, aparte de que tiene una talla excepcional, es que es distinta totalmente a la talla que hay en el resto de Cantabria. Es más burda, muy dura, como vemos aquí, mientras que la de Piasca es claramente inspirada en el románico que se hace en el norte de Palencia, que seguramente tiene influencias de los borgoñones. De Borgoña el rey trae un montón de expertos a tallar iglesias, y eso se nota mucho en todo el norte de Palencia, y llegan hasta trabajar en un famoso Juan de Piasca, firma como Juan de Piasca, que será un aprendiz de este grupo, que es el que hace la iglesia de Piasca, y luego se traslada a Rebolledo de la Torre, que es una iglesia que está lindando con Palencia, entre Palencia y el norte de Burgos, realmente es provincia de Burgos, y Rebolledo de la Torre también, ese sí es una joya extraordinaria del románico, tiene una talla excepcional. Pero bueno, dentro de lo nuestro sí tiene un valor que la gente no, como va viendo las iglesias separadas, no relaciona. Lo bonito del románico es que consigas relacionar, una vez que tienes un cierto conocimiento, consigues relacionar no solo por la talla, cómo ha trabajado el maestro, sino los temas que utiliza. Entonces aquí se ve claramente, que eso ya lo han visto los expertos, como el hombre que firma aquí en la puerta, como Pedro Quintana, que es el artífice, no pensamos que haya esculpido, sino que haya sido el maestro de obras. Este hombre procede de Santillana. Hay que pensar que la iglesia de Santa María de Yermo está en línea recta, vamos a decir que por los montes, y aunque fueran por los caminos, está aproximadamente a 3 horas de viaje de Santillana. Entonces en la misma jornada, podía trabajar en Santillana y venir a rematar alguna cosa a Yermo. Y hay una serie de detalles, por ejemplo, el tímpano, la Virgen que está esculpida en la fachada, y una serie de detalles que ves claramente. Los motivos Daniel, el uso de... Sí, claro, lo explicarás. Sí, Daniel es muy importante porque yo tengo un amigo que ha hecho una tesis doctoral, la ha presentado en la Universidad de Barcelona, y ha resaltado cómo a todo lo largo del río Besaya, que es un río cortito, tendrá 100 kilómetros escasamente, que baja desde Reynosa, que es donde nace, baja hasta Torrelavega y desemboca en la ría de Suances, y es un río que ha marcado siempre la ruta de conexión, porque claro, Cantabria efectivamente está limitada con Castilla por estas montañas que nos rodean. Y uno de los pasos para llegar a la meseta desde la costa, o desde la meseta a la costa, me da igual, que ya lo utilizaban los romanos, es el río Besaya. A toda la orilla del río Besaya, de hecho hay una calzada romana que hoy se fomenta mucho por los turistas, en la que unía el puerto de Suances, que es donde se emboca el río Besaya, que se junta con el Saja aquí en Torrelavega, y unía eso que era el Portus Blendie de los romanos, que era Suances, subía por toda la vía romana, subía por todo el cauce del río. Había tramos muy difíciles porque había bosque, claro, hasta llegar a la altura de Reynosa, un poco más atrás, que es donde está hoy precisamente la iglesia de Cervatos, que es otra de las joyas del románico de Cantabria, y ahí ya enlazaba con el camino de la meseta que venía desde los Pirineos. Fernando, nos estabas contando que esta es una de las muchas iglesias del románico que hay en esta zona, unas 20 aproximadamente. Son más o menos todas de la misma época. ¿Esta cuándo empezó a construirse? La que estamos viendo es seguramente de las más tardías, porque aunque anunciamos en la carretera que es del siglo XII, realmente la inscripción que pone en la puerta, que es la que no engaña, ya está en el siglo XIII, porque concretamente habla del año 1203, que eso ya es el siglo XIII. Pero bueno, de formato y de
idea es de finales del 12, vamos a decir así. Entonces se podría haber tardado 20 en construir aproximadamente. Pero realmente la iglesia que vemos no es la que había aquí en origen. La fundación de la iglesia, y esta tiene el privilegio de estar documentada, está en el libro de los testamentos de Oviedo, en el Liber Testamentorum, que se guarda en la Catedral de Oviedo, en la que se guarda el testamento de Ordoño II y una serie de reyes asturianos. Aparece una escritura que los expertos dicen que puede ser falsificada, que en aquella época era muy normal, pero lo que nos interesa son los datos que contiene la escritura. Y dice que mediante la donación que hacen de esta iglesia al arzobispado de Oviedo, descubrimos que existía una iglesia, no la que vemos, y la fecha de la fundación. El documento dice que los obispos Ariulfo y Severino, que venían huyendo de Úbeda en Jaén, huyendo de la invasión musulmana, se establecieron aquí y fundaron esta iglesia. Y además es muy interesante la escritura, estamos hablando del siglo IX, la escritura de donación, porque además de donar la iglesia, donan todo el contorno de todas las propiedades que tenían, y en ese momento ya tenían cierto valor que luego se incrementó por donaciones y demás. Y es muy interesante la descripción de la propiedad, porque los límites que señala se mantienen todavía los nombres, de forma que dice que al norte se limita con el monte Cutío, y es el monte que tenemos detrás, y cualquiera que pregunte del pueblo dice, sí, ese es el monte Cutío. Es decir, los topónimos siguen siendo válidos en aquellos tiempos y se conservan hoy todavía. Esos obispos en el siglo IX fundan una iglesia que ha desaparecido. Algunos sospechamos que los dos relieves que hay en la fachada, que tienen un aspecto más arcaico que el resto de la iglesia, pueden ser provenientes de esa iglesia o del cementerio, por ejemplo, que se hubiera hecho después. Pero realmente después, lo que estamos viendo está ya hecho a finales del siglo XII y es vamos a decir, una reedificación. Posteriormente, durante la vida de la iglesia, en la desamortización de Mendizábal, y ya nos metemos en el siglo XIX, esta iglesia queda sin culto, sin mantenimiento, porque si había algunos monjes desaparecieron, se marcharon. Y estuvo 30 años aproximadamente, no solo abandonada y sin culto, sino sin protección, en el sentido de que ya antes de la restauración de Mendizábal he leído las actas de las reuniones que hacían aquí en esta plazoleta el concejo del pueblo, y el mayor de los del pueblo les advertía a los vecinos que la iglesia estaba en muy malas condiciones y que había riesgo de que se desplomara el tejado. Y la gente decía que sí, que había que arreglarlo, pero que lo arreglara el padrino, que por cierto no sé localizar quién podría ser el padrino, sería algún capitoste que tenía dinero. Y así reiteradamente, año tras año, hasta que un año, para meterles más presión, les dice: la iglesia sigue estando en peligro de caerse el tejado, malo será que se os caiga mientras estáis en misa. Es decir, que la gente venía una hora o media hora a la semana a la iglesia y encima la otra decía, pues es que hasta se os puede caer mientras estáis en misa. Total, que queda abandonada, la iglesia se cae el tejado, arrastrará probablemente los canecillos, porque es probable, hay por lo menos dos que están claramente rehechos, y queda 30 años sin culto, y solo hacia 1850 y tantos, el general Ceballos, que era oriundo de este pueblo tiene dos personalidades que tienen las placas esculpidas en los laterales de la capilla de enfrente de la puerta de la iglesia. Uno es el padre Cueto, que era un religioso dominico, porque el convento estaba muy cerquita, y el otro era el general Ceballos, que es el que, como dice en un ripio precioso que hizo algún maestro de la época para homenajear al general cuando se inauguró la iglesia, si se lee muy bien el ripio, dice que a sus expensas levantó la iglesia. Siendo general y ministro de la guerra, no hacía falta que gastara sus expensas, pero igual sí se las gastó. Sí se permitió el lujo de hacer algo que era incorrecto y que es criticado luego por un libro muy valioso que escribió un experto de aquí cerquita, que se llama La Saga Larreta, tiene una calle dedicada en Torrelavega, pienso que podría ser un sacerdote, que escribió un libro, que ese libro es la monografía de Santa María de
yermo y quedan muy pocos ejemplares, y es muy interesante por el valor que tiene que una iglesia tenga un libro dedicado a ella escrita en el siglo XIX, ¿no? Y la Saga Larreta pues habla eso de los orígenes, como la figura que vemos en la puerta no tiene por qué ser San Jorge, y una serie de historias relativas a la construcción. Sin embargo, como está escrito el libro antes del general Ceballos, no habla, que yo recuerde, no habla para nada del general Ceballos. General Ceballos, cuando llega aquí y quiere restaurar la iglesia, sospechamos algunos que hay una serie de coincidencias. Hace poner en la espadaña, que entonces no existía, la hace poner a los que vienen de Madrid, trae gente, arquitectos y trabajadores de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Es decir, que aquí viene gente enterada, gente preparada, con título, y que saben lo que hay que hacer aquí. Yo he tratado de encontrar allí un plano de cómo estaba esto cuando llegaron, y hasta ahora no he podido conseguir nada. Estábamos hablando de la reconstrucción de esta iglesia románica. En un principio se habla del siglo IX, pero no todos los elementos son del siglo IX ni son del siglo XIII. Entonces hay un elemento muy importante que has comentado antes, que es el que está encima de tu cabeza ahora mismo y que nos representa teóricamente a San Jorge y el dragón, pero tú no estás de acuerdo en eso, ¿verdad? No, por lo menos todos los expertos que han estudiado la portada desmienten. Entre otras cosas, la Saga Larreta, en su libro, con bastante sentido, dice que la figura de San Jorge no fue utilizada en la escultura española hasta muy tarde, porque provenía de las cruzadas. Entonces, en las cruzadas, tanto los ingleses, que sí que lo utilizaron mucho, como los aragoneses e incluso catalanes, los catalanes de rebote de los aragoneses, lo que hacían era, esa imagen había venido de la conquista es una figura turca. Y entonces había surgido en las cruzadas, y cuando se hace esto todavía las cruzadas se hicieron más tarde, por lo tanto no tiene por qué ser San Jorge. Además, yo siempre digo a la gente, cuando me propone que sea San Jorge, que tendría que estar también la doncella y la cueva, porque si hay tanta insistencia en citarlo como San Jorge, habría que poner esos personajes. En principio, todos los estudiosos dicen que se trata de la lucha del bien contra el mal, y está muy bien razonado, porque el mal está representado por el dragón, un dragón además muy curioso, que la gente no tiene en cuenta un hecho muy notable, que es un dragón que tiene un collar de joyas, un collar en el que no es de amarrar al perro, es un collar de vestir. Y el caballero que representa el bien, y que además, para identificarle mejor, tiene un ángel esculpido a la espalda. Para una mentalidad cristiana está muy claro el mensaje que hay aquí. Pero así todo, lo que dicen los expertos es que se ha querido transmitir en la fuerza con que el dragón acomete al caballero un peligro de que no triunfe, porque es muy poderoso el mal en el exterior, porque estamos en el mundo, y fuera del ámbito de la iglesia, siempre el cristiano corre el riesgo de sucumbir a las tentaciones, que para mí el dragón puede aludir a una mujer, a que sea una dragona, por el hecho de tener un collar de lujo. Puede ser una cosa anecdótica, pero bueno, no dejaría de ser interesante, porque siempre el mal en la mentalidad medieval estaba personificado en las mujeres, ¿no? Y sin embargo, el caballero es muy notable comparado con la escena interior, porque este tímpano tiene un valor muy importante dentro del mundo del románico, porque además de estar esculpido por las dos caras, que no es muy normal, encima la cara interior está resolviendo el problema que se presenta en la exterior. En la exterior hay una lucha del bien contra el mal, en un ámbito en el que puede ganar el mal, porque no está resuelto la historia. Sin embargo, una vez que entras en el interior, la historia se resuelve, porque estamos ya con la ayuda de Dios, es Dios el que domina, y entonces el dragón se ha convertido en una fiera que parece casi el pellejo de una leona, ni siquiera es un león, parece el pellejo de una leona, con las patas espatarradas, la entra por el hombro la espada del caballero, y además, para significar que se está muriendo, le han esculpido las tripas saliendo de la barriga, que es un detalle que reproduce el mismo escultor en Santillana también, y
es un escultor de no muchos recursos, no es un gran artista, pero sabe muy bien contar lo que quiere contar, como ahora iremos viendo cuando estudiemos el capitel de Daniel en el Foso de los Leones. Antes has comentado que posiblemente este escultor sea el mismo que trabajaba en Santillana, porque tan solo está a 3 horas de distancia. ¿Y qué pruebas tienes de eso? ¿Qué dices? Sí, hay una serie de ellas, por lo menos hay 3 en todo lo largo de la fachada. Yo además he creído descubrir detalles escultóricos que son casi como su firma personal, que no es visto por los historiadores que vienen a ver la iglesia porque no es un tema importante, pero para mí sí, porque busco la familiaridad, digamos, con el escultor. Pero una de ellas precisamente es el tímpano. El tímpano, en el formato que está aquí esculpido, está idéntico, esculpido en Santillana, pero en un capitel del claustro. En un capitel del claustro de Santillana, que son unos mazacotes de piedra enormes de grandes, está relatado. En uno de ellos está relatado la historia de Daniel, que luego hablaremos, pero en otro de ellos aparece exactamente este mismo cartón, que es lo que decimos nosotros, cuando un escultor viajaba de una iglesia a otra, llevaba un modelo para copiar, no se lo inventaba. Entonces, ese mismo cartón le ha utilizado en Santillana, y aquí se supone que esto está hecho unos cuantos años más tarde que Santillana o poco después, y este mismo formato está esculpido en un capitel de Santillana, donde ¿qué ocurre? Que como hay más piedra, tiene más masa detrás, el escultor ha sacado el cuerpo del dragón, de forma que el nudo que hace tan bonito aquí en la cola, en Santillana está exento, y puedes meter los dedos para demostrar que hay mucha más masa de piedra detrás. El dragón también en Santillana, como Vamos cosa... a parar a que este señor se nos vaya, si te parece. ¿Cuál? Cortamos un momento para que no... No, pero ese no te habrá interrumpido mucho. ¿No? Sigue con el tema de Santillana. En Santillana lo que está haciendo el dragón tiene otro detalle, identificando que es el mismo cartón en el que utilizan, que es que también en Santillana el dragón tiene collar. Allí el collar, en vez de... Aquí le han puesto más plano, pero sí que están dibujadas las joyas. En Santillana abultan, es como si tuviera perlas, pero sigue siendo un collar de lujo. Luego lo demás del formato es idéntico. Le está partiendo la lanza en la boca, le está mordiendo el escudo. En Santillana, como detrás del caballero hay más piedra, porque es un sillar, han podido poner al ángel de pie, de cuerpo entero, pero siempre está narrando la misma historia. Claro, en Santillana no se ha podido contar el interior que tiene este esculpido, que es por lo que es valioso, porque aquí está la resolución de la historia que se está contando en el exterior. Lo siguiente importante que tenga que ver con Santillana está en este capitel, estos 2 capiteles de la puerta, que están en todas las ediciones que hay en papel sobre estos 2 capiteles. Hay un error. Hay un error porque García Guinea, que es el que hace la descripción de esta iglesia en la enciclopedia y es el hombre que mejor lo conoce, relata que sin duda ninguna, porque todo el mundo lo identifica como tal, es Daniel en el Foso de los Leones. Yo tengo un amigo, que he citado antes, que ha hecho la tesis doctoral sobre la figura de Daniel en el Foso de los Leones, y ha descubierto que a todo lo largo del río Besaya, y culminando en Santillana precisamente, que es donde termina, vamos a decir, el río, o cerca de donde termina, aparece esta figura. Estamos llegando a conclusiones, ahora que lo vamos estudiando y desbrozando información, en mi opinión, y creo que mi amigo lo comparte también, estas figuras que aparecen en la puerta no están puestas. Él en principio en su trabajo ha propuesto, con mucho sentido, que a Daniel se le citaba siempre que había un entierro. Es decir, cuando una persona muere, se le trae a la iglesia, se le hace las oraciones correspondientes, y una de las oraciones se llama la Commendatio Anime, que sigue todavía diciéndose, y dice: acoge, Señor, el alma de este siervo como acogiste, y luego empieza una lista de personajes bíblicos, y uno de ellos es Susana de la Cosa de los Viejos, que tiene que ver con la historia de Daniel, y a Daniel de la Cosa de los Leones, es decir, y luego Moisés en el paso del Mar Rojo, en fin, una serie de personajes bíblicos que tienen que ver con la encomendación del alma a Dios, porque le dice a Dios: oye, si trataste también a Daniel, a Moisés, a Susana, pues trata también a este difunto. Yo he seguido investigando también el tema, y como me lo he encontrado en iglesias italianas, en Suiza,
mucho en Francia, estoy llegando a la conclusión, que ya digo que puede prosperar, de que no solo está Daniel en sentido funerario en la puerta de las iglesias, sino que está Daniel en sentido judicial. Los pleitos en la Edad Media, ¿cómo se resolvían? Si yo tenía una vaca o un caballo y me la robaban, ¿a quién acudía? No podía ir al juzgado. La policía no existía, había el ejército, como mucho. No voy a ir a ver al rey, a Burgos o a Valladolid o donde sea, o a León, a pedir justicia. Tienes que arreglarte con lo que hay cerca. Entonces la justicia se solicitaba en el sitio donde más se podía poner autoridad, que era la puerta de la iglesia. Incluso este amigo mío en sus investigaciones ha descubierto que hay muchos textos medievales en los que cuando se dice que hay que juzgar a un individuo, se dice, se le juzga inter leones, es decir, entre los leones. ¿Por qué? Porque está allí esculpida la figura de Daniel entre los leones, que era un prototipo. Primero Daniel es un personaje bíblico equivalente nada menos que a Jesucristo en el Antiguo Testamento, porque sufre las mismas características que Jesucristo. Es encerrado en un foso, está 3 días, le dan por muerto, al tercer día sale del encierro. Es una prefiguración de Jesucristo, y además yo creo que en la Edad Media le pusieron como prototipo del buen juez, porque en uno de los episodios muy curiosos y divertidos que cuenta la Biblia aparece el juicio de Susana, y es Daniel el que salva a Susana del acoso de los viejos, que si quieres luego te lo cuento porque es una historia muy divertida. El libro de Daniel en la Biblia es muy corto, debe tener, no sé, 30 páginas escasamente, y sí que es un coñazo leer la Biblia, la gente siempre se queja, pero es porque queremos entenderlo todo. Cuando Daniel se cierra en su casa y invoca a Dios, pues claro, viene en el texto de la Biblia, viene toda la invocación, y eso es un coñazo, porque claro, oh Señor de los cielos, que salvaste a Abraham, que salvaste... Toda esa retaila hay que saltársela, hay que ir a la acción, y la acción en el libro de Daniel es muy bonita. Lo curioso es que el libro de Daniel tiene 14 capítulos, y en el capítulo 6 a Daniel le encierran en el foso de los leones, es vamos a decir, la historia fetén. En el capítulo 6 le encierran en el foso de los leones y sale vivo. Ese es el milagro. Sin embargo, de nuevo en el capítulo 14 vuelven a encerrarle en el foso de los leones. ¿Y qué ocurre allí? Ocurren muchas más, está más lleno de anécdotas que cuando se cuenta en el capítulo 6. De tal forma es anecdótico, y precisamente para nosotros es más sabroso que el capítulo 6, que los protestantes lo han eliminado. En principio ni siquiera figuraba en la Biblia más primitiva, pero luego la Iglesia finalmente aceptó la inclusión del capítulo 14, seguramente porque incluye la historia de Susana, que aunque tiene cierto morbo, y por eso los ingleses son tan rígidos, lo han eliminado. Resulta que es la parte de la Biblia, del libro de Daniel, más divertida. Eso, el Daniel 14, con toda la anécdota que lo rodea, está esculpido aquí y está esculpido en Santillana. Es decir, el capitel de Daniel de Santillana está narrando el capítulo 14 del libro de Daniel, no el capítulo 6, que ya digo que es mucho más simple, sino el capítulo 14, que tiene mucha más riqueza. Aquí está Daniel en el foso de los leones. Los leones ya se ve que le lamen los pies. El rey se ve obligado a encerrarle en el foso de los leones porque le denuncian los enemigos. Si nos remontamos al origen, que también es muy interesante, Daniel es un niño pequeño de 8 o 9 años cuando Nabucodonosor invade Judea y mata a los adultos, se lleva prisioneros y coge a 4 niños que son especialmente educados, que estaban ya en la corte, eran nobles, eran hijos de gente importante, y dice: a estos no me los matéis, estos les vais a llevar a mi corte en Babilonia, y les vamos a formar para que sean magos, que ya tenía él una corte de 400 magos, porque esta gente no hacía nada sin consultar a los magos, como dicen que todavía hace algún político importante del mundo. Y cuando llegan a Mesopotamia, pues ya empieza a crear problemas Daniel, que es un niño muy, muy suyo. Él y los otros 3 niños, que tienen su nombre en la Biblia, no me acuerdo qué nombres eran, el rey avisa a su jefe de la guardia, que era un eunuco, porque en las cortes de los reyes todos los militares que había eran eunucos para dejar a salvo las mujeres que tenía el rey. Dice: mira, a estos les vas a dar de comer una cosa especial, van a comer el mismo menú que yo. Nada de que coman lo que coman,
van a comer lo mismo, apartamos una parte de lo mío y se lo lleváis a ellos. Y eso es precisamente lo que incomoda a Daniel, porque en el momento en que el eunuco lleva la comida para los 4 niños elegidos, Daniel se pone muy místico y dice, no, esto no lo vamos a comer. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque esto está maldecido por las bendiciones del rey. El rey, para comer la comida, invocaba a su dios, que probablemente era Baal o alguno de estos dioses enemigos del dios cristiano, y dice que ellos no van a comer eso porque está contaminado de esas bendiciones. Entonces, claro, el jefe de los eunucos se enfada muchísimo porque dice, ¿qué va a pasar? ¿Os vais a morir de hambre? ¿Vais a adelgazar y me va a echar la culpa a mí de que os estoy engañando? Y dice, no, no te preocupes. Se produce en ese momento el primer éxito de un régimen que consta en la Biblia después del de la manzana de Eva, que vamos a decir que eso no fue un régimen. Y es que aquí Daniel le dice, a nosotros nos vas a traer solo para comer legumbres y verduras, nada más. Pero ¿cómo? Si no coméis carne, no coméis pasteles, vais a adelgazar. Tú no te preocupes. Y efectivamente, al cabo de un tiempo, observa que esos niños están atléticos y bien cuidados, mientras que el resto se han puesto ya gordos y llenos de grasas y demás porque han comido el menú del rey. Bueno, después de eso se produce, cuando el niño ya va aprendiendo, es evidente que seguramente aprendería muchas cosas de magia, pero lo sorprendente es que al cabo de un tiempo el rey tiene un sueño que le produce una gran confusión y además eso nada menos que forma parte de la iconografía de los beatos, es decir, la colección de beatos que conocemos, el beato de Liébana es el origen y luego todas las demás reproducciones del de Manchester y demás, en eso toda la historia de Daniel, el tema de Daniel con el rey Nabucodonosor es protagonista, por eso decimos además que es equiparable a Cristo, porque luego aparece Cristo crucificado y demás, pero aparece mucho la figura de Daniel y uno de los hechos es que el rey Nabucodonosor porque Daniel sirve para 4 reyes, van sucediéndose los reyes, uno mata a otro, el otro se muere y él siempre está con el rey. 4 reyes sirvió. Entonces uno de ellos, que es muy jovencito, Daniel, se encuentra que el rey se presenta ante sus magos una mañana y dice, he tenido un sueño terrible, pero no me acuerdo qué es lo que soñé. Y quiero que me digáis qué es lo que soñé. Entonces los magos se inquietan porque dicen, a ver, nosotros somos magos, interpretamos los sueños, pero aquí no estamos para adivinar qué sueño has tenido. Nosotros te decimos lo que quiere decir lo que has soñado, pero nos tienes que decir lo que soñó. Y dice, pues no, vosotros, no lo recuerdo, lo tengo en la punta de la lengua, pero vosotros tenéis que decirme qué es lo que soñé ayer. Entonces, como ninguno es capaz de adivinar qué soñó el rey la noche anterior, ordena que les corten la cabeza al día siguiente a todos. En esa orden entran también estos, que los 4 niños que no están todavía en la corte, están en la academia, vamos a decir, y claro, a Daniel cuando le avisan que al día siguiente le van a degollar porque ninguno ha sido capaz de interpretar el sueño del rey, dice, para, esperar un poco, a lo mejor yo sí soy capaz, si eres un jovencito. Bueno, dadme de plazo hasta mañana. Esa noche Daniel se retira a sus habitaciones, invoca lógicamente a Dios, al Dios bueno, y le revela el sueño y su significado. Al día siguiente se presenta Daniel en la corte y le dice al rey, mira, esto es lo que has soñado ayer. Y el rey inmediatamente dice, efectivamente, esto que me dices es lo que soñé. Ahora me vas a decir la explicación. Dice, sí, también te voy a dar la explicación. Ayer has soñado, lo dice, y eso aparece dibujado en los beatos, ayer has soñado que se levantaba una gran estatua en medio de la ciudad, una estatua tan gigantesca, y de repente, yo no creo que no era del rey, era una estatua gigantesca de un dios poderoso, y de repente venía una piedra de ninguna parte, aparecía una piedra que derribaba esa estatua, pero previamente hay que decir que esa estatua, le dice Daniel al rey, que esa estatua estaba compuesta por la cabeza de oro, los hombros de plata, el pecho de bronce, las piernas de hierro, pongamos, y los pies de barro, que puede venir de ahí la alusión a que este personaje tiene los pies de barro. ¿Por qué? Porque el ídolo que se cae en Babilonia es porque tiene los pies de barro. Bueno, esa gran piedra llega, arroja al bicho a los suelos, se esparce por todas partes y la piedra empieza a crecer y ocupa todo el mundo. El rey le dice, vale, ¿y qué significa eso? Pues eso significa
que detrás de tu imperio, que tú eres la cabeza de oro, van a venir los persas, después van a venir los griegos, después todos son las partes del cuerpo, hasta que llegarán los romanos. Y ese imperio será derribado por la aparición del cristianismo, que es la gran piedra que ha derribado los ídolos. Está haciendo una alusión a la llegada, y lo está haciendo Daniel, que faltan todavía 500 años para Cristo. Una alusión a la llegada del cristianismo, derribando todos los ídolos y las creencias anteriores. Entonces el rey queda muy contento de la explicación y le da grandes honores, le hace visir, le manda a no sé cuántas partes, bueno, o sea, es el favorito del rey. Eso despierta las envidias de los cortesanos, que empiezan a intrigar contra Daniel. La envidia es el motor del mundo, desgraciadamente. Y entonces le preparan una jugada en la que hacen al rey incurrir, porque los reyes en la Biblia suelen ser un poco tontos, muy simplones, menos Salomón, y pican en las trampas que les urden los cortesanos. Cuando al rey le proponen, ¿por qué no levantas una estatua tuya que a la hora, dice, a una hora determinada del día, al son de los timbales, ahí lo adornan mucho, en qué momento se tiene que hacer, sonando los timbales, las trompetas y no sé qué, todo el mundo se postre para adorar tu estatua? Y dice, joder, estupendamente, siempre que sea para hacerme la pelota, encantados de la vida. Pero Daniel lo que está haciendo, mientras tanto, está viendo que no se da cuenta que le quieren hacer una encerrona. El rey ordena que se haga eso, y como los envidiosos saben que Daniel no se va a postrar para adorar la estatua del rey, sino que se va a postrar para adorar a su Dios, pero lo hace en privado, le espían por una ventana y se lo cuentan al rey. Hemos pillado a Daniel, que no cumple tu orden. Bueno, hombre, hasta ese punto llega el rey, que es amigo de él, decir, bueno, Daniel no pasa nada, es amiguete, puede hacer esto lo que quiera porque no me afecta. ¿Cómo?, le dicen los cortesanos. Si no haces tú que se cumpla tu decreto, te vamos a tener que matar a ti y a tu familia. Que a mí siempre me llamó la atención eso leyendo la Biblia, porque parecía que los reyes eran todopoderosos y resulta que los cortesanos se le podían sublevar. Bueno, el rey, ante ese temor, decide meterle a Daniel en el foso de los leones, que era cumplir el decreto. Claro, cuando le encierran en el foso de los leones tiene un gran pesar, porque además a los leones los enemigos les habían dejado sin comer, en fin, habían puesto todas las condiciones para que no quedaran ni las raspas de Daniel. Sin embargo, al tercer día de estar encerrado, cuando ya nadie daba nada por él, se presenta el rey en el foso y le llama, Daniel, ¿estás ahí? ¿Estás vivo? Y Daniel dice, sí, estoy aquí, me estoy aburriendo. ¿Cuándo me sacáis de aquí? Entonces el rey queda asombrado. Luego veremos que en Santillana hay mucha más anécdota que aquí. Aquí no cabe porque son solo 2 capítulos pequeñitos, pero el capitel de narración de Daniel en Santillana es tan grande que ha permitido que mi amigo, el profesor Olañeta, haya puesto en su tesis que es uno de los capiteles más extraordinarios que hay de la historia de Daniel en todo el mundo, porque claro, todo el mundo es Europa, no hay otro sitio. Y es que es la narración más fiel al Daniel 14 de la Biblia. Entonces, bueno, por aludir a lo que tenemos entre manos, ¿qué ha pasado hasta ahora? Esta era claramente para los expertos la representación de Daniel en el foso de los leones, y este capitel utilizaban un artilugio, una salida que encuentran los historiadores de arte cuando ven una figura que no ven claro el significado, y siempre hay una cosa que yo llamo un comodín. Hay un comodín que utilizan los historiadores de arte cuando no ven claro lo que es una figura, utilizan siempre ese comodín, y aquí lo han utilizado, y con todo el respeto por el profesor, que era un genio cuando lo estudió. Y como aquí aparecen los mismos leones mansos como gatitos que aparecen aquí lamiéndole los pies a Daniel, son los que aparecen aquí como auténticas fieras, mostrando los dientes, y que han devorado a un hombre. Esto es lo importante para verlo. Entonces aquí lo que está ocurriendo es que los 2 fieros leones que están aquí como gatitos lamiendo los pies a Daniel, aquí son auténticas fieras que han destrozado a este hombre que aparece aquí, que es uno de los conspiradores. Entonces mi amigo lo que ha hecho en su tesis doctoral es demostrar que este capitel tiene que ver con este, y no es como decían los historiadores, ¿cómo dice? El hombre devorado por sus pecados, por el demonio. No es el hombre devorado por sus pecados. Es el episodio relacionado con este, porque está esculpido también en Santillana. En Santillana, por eso decimos que el maestro Pedro Quintana ha trabajado en los 2 sitios, ha utilizado el mismo cartón, pero allí con más detalle, en el que aquí aparece un hombre que está despedazado, sueltos
manos, no tiene cuerpo, solo tiene brazos y piernas, y en medio está la cabeza que cae para indicarte que está cayendo a un foso. Le han puesto la cabeza boca abajo, le cuelga la melena, eso mismo está puesto en Santillana. ¿Por qué es el castigo de los conspiradores? Porque el capítulo 14 del libro de Daniel dice que el rey, una vez que ve que Daniel ha salido indemne del foso de los leones, dice: aquellos que conspiraron contra ti van a sufrir la misma suerte a que te condenaron. Y fueron arrojados al foso en su presencia, dice la Biblia, y devorados antes de que tocaran el suelo, que es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Este hombre está siendo devorado, ya le han comido el cuerpo y está en el aire todavía. Eso es. Entonces, el sentido que puede tener esto también va en línea con el sentido judicial, porque si está condenando a sus acusadores, está advirtiendo al que viene aquí a pedir justicia que tiene que confiar en Dios, que es el que al fin de cuentas va a imponer justicia. Bueno, pues seguimos con esta entrada tan maravillosa de esta pequeña iglesia románica que está saliendo como un reflejo de todo el románico de la provincia de Santander. Y hay una cosa muy interesante, y es la inscripción de quien levantó esta iglesia. Sí. ¿Nos puedes hablar de ella? Sí, es una de las pocas iglesias, porque además en la Edad Media estaba prohibido que el autor de una iglesia dejara su nombre allí. Lo que ocurre, otra cosa distinta, es las marcas de cantero. Las marcas de cantero se pueden identificar como una señal que se ponía en la piedra para que el cantero cobrara el trabajo que había hecho. Pero poner una inscripción con su nombre, y más en el dintel, está claro que este hombre sí tenía poder suficiente como para que le permitieran ponerlo, porque esta inscripción la ve todo el que haya entrado y salido por esta iglesia desde hace 800 años, ha tenido que leer esta inscripción, y desgraciadamente no habrá seguido sus instrucciones, que es para lo que él aspiraba, pero ahora veremos que hay que hacerle algo de caso alguna vez. La inscripción empieza con el ERA, E-R-A. La A es un poco dudosa, parece otra R, pero es ERA. ERA quiere decir año. Es decir, cuando leemos aquí ERA, en cualquier inscripción románica en la puerta de una iglesia, en la puerta de la fachada de una iglesia, veremos que la palabra ERA se utiliza, pero es para marcar año, ¿eh? No está contándonos tal ni la ERA nada, es el año. Y a continuación viene el número. El número está puesto, lógicamente, en letras romanas y lo pone muy claro. MCCX con un rabito 1. 1241. El 40 es muy específico, sí que está admitido por todos los historiadores que conocen el tema de la epigrafía, que este es el número 40, que es una X con un rabito en el alto, que es el equivalente a 40. No utilizaban la X con la L, probablemente, se me ocurre, probablemente porque la L también se utilizaba en la escritura, entonces podía conducir a errores. Se ponía, entonces cuando pone 1241 todavía no es esa fecha la válida, porque a todas estas inscripciones románicas hasta 1400 y pico hay que descontarle 38 años. Porque es para hacer coincidir la era hispana con la era romana, un lío de esos. De forma que esos 38 años siempre hay que descontarlo. Si aquí descontamos 38 años al 41, se queda en 1203. Por lo tanto, esto es una iglesia románica muy tardía, ya casi del siglo XIII. En la época en que se está construyendo esta iglesia, o que se está poniendo esta inscripción, se está levantando en Francia la Catedral de Chartres, para hacernos una idea de cómo aquello ya es gótico, y también empieza en románico. Bueno, y dice, era 1203 de Santa María, que es el año como en su tiempo se utilizaba el año triunfal de Franco y ese tipo de cosas. Siempre es una alusión a la divinidad, vamos a decir, en el tiempo de Franco. Era el 1203 de Santa María, y sigue diciendo, esta iglesia. Y a continuación, esta inscripción, que además está siempre más marcada que el resto, a continuación ya viene el nombre del tallista, del autor o del maestro de obras. Tallista no creo que sea, tiene que ser alguien importante para atreverse a poner esto aquí, que seguramente sería un comitente importante que le encargaron la iglesia, lo dirigió, y que seguro que es el que estuvo trabajando también en Santillana. Se llamaba Petro Quintana.
Pedro Quintana, que es un nombre muy común ahora mismo en España. Habrá en la guía telefónica un montón de Pedros Quintana. Y dice Pedro Quintana Mefekit. El Mefekit, aparece siempre que hay una inscripción románica con una datación. Aparece siempre, por ejemplo, aquí me parece que es en Revilla de Santullán, al norte de Palencia, una iglesia preciosa que tiene una portada muy bien labrada y aparecen una serie de figuras y al final, en una especie de viñeta, aparece muy bien esculpido porque es muy pequeño, aparece un hombre sentado mirando de costado a un libro que está apoyado sobre un atril, es un libro de modelos y tiene en la mano un martillo y un buril. Y es evidente que es el escultor que está tallando. Y por si tienes dudas, pone debajo Michaelis Mefekit, quiere decir Miguel me hizo. Él se llamaba Miguel, el escultor de esa iglesia. El nuestro se llamaba Pedro Quintana. Era peor que él, pero sabía muy bien transmitir las cosas que quería contar. Por ejemplo, sin extendernos mucho, para indicar en esta iglesia cuál es lo que está arriba, que es el cielo. O vamos, arriba y abajo, se lo sabe hacer estupendamente. Tiene pocos recursos, pero los pocos que tiene los explota muy bien. Cuando está en el foso de los leones, aparece un ángel que ha perdido la cara con las alas encima y tiene un libro en la mano. En la otra mano se apoya sobre una tira larga. Hay gente que ha dicho que es un palo, otros que es un hacha, 1000 suposiciones. No es nada más que es la barandilla del foso, porque este hombre lo hace también dentro de la iglesia. Incluso el ángel que está detrás del caballero aquí lo ha perdido porque la intemperie la ha dañado. Pero en el interior, el ángel que se asoma detrás del caballero, en el interior está agarrado a una nube, porque está en el cielo, y lo mismo hace con los apóstoles en el capitel de los apóstoles. Todo lo que quiere expresar que está o en el cielo o por encima del sujeto, le pone siempre una barandilla para que se asome. Eso mismo ha hecho en Santillana. En Santillana lo que es muy curioso es que, como las figuras son más grandes, la barandilla serpentea, hace una vuelta así, de forma que García Guinea se ha equivocado a mi modo de ver y dice que parece que lleva una larga pértiga. No es una larga pértiga, tiene las manos agarradas a la pértiga porque se está asomando al foso donde están los leones devorando a los conspiradores. Bien, sigamos. Entonces, hemos dicho que Pedro Quintana Mefekit, y que termina, una vez que te ha dicho, se ha identificado el año y quién le hizo la iglesia, a continuación te hace un ruego, que no le hacemos caso los que estamos por aquí, pero él por lo menos lo pidió, no podía hacer más porque se fue al otro mundo. Y pide un pater noster por su alma. Pide que todo el que pase por aquí rece un Padre Nuestro por su alma. El problema está, o lo curioso de esta inscripción, es que por su alma está puesto en castellano y todo lo demás está en latín. Es evidente que el Pater Noster también se dice hoy, vamos a decir que es una vulgarización, pero por su alma se podría haber puesto en latín. ¿Por qué se puso en castellano? Bueno, hay gente que hace bromas diciendo que es que aquí nació el castellano, se dejó de utilizar el latín y nació el castellano. Pues yo creo que vamos a despedirnos. Lo que quieran. Porque se nos va de una hora ya, ¿eh? Claro, es que yo tengo mucho palique. No, mucho. Nos ponemos los dos ahí. Yo cuando explico esta iglesia siempre les digo al que viene, le digo, mira, mi explicación buena dura 3 horas y media. Claro, rápidamente me quedo sin clientes. Eso digo, pasa. Puedo hacer una resumida en 1 hora y media, sí. Ahora, si usted quiere venir a ver la iglesia y que yo le diga, mire, este es San José, esta es la Virgen, no sé qué, cójase un folleto que hay por ahí y búsquese la vida. Porque pues vente para acá, nos ponemos los dos uno al lado del otro, de pie, porque antes ya estuvimos sentados. Yo no le voy a dar la conferencia. ¿Qué tal? No tengo puesto en internet, en un foro. En internet hay un foro de amigos del románico y hay un asturiano, vino por aquí y puso un guión que se titula Yermo, en el foro que te he dicho, Yermo, Cantabria. Y ya que lo empezó él, y claro, puso lo que vio. Bueno, amigos, hemos estado aquí en este pueblo tan maravilloso, Yermo, un pueblecito muy pequeño y que tiende a desaparecer, esa España vacía de la que tanto se habla, y hemos tenido la suerte de tener con nosotros a Fernando Gil, que Fernando pues nos ha ido explicando básicamente la entrada de esta iglesia románica, que no es que sea ni la más maravillosa ni la más bonita, pero lo que sí es cierto es que es un claro exponente de lo que es el románico, porque además abarca mucho espacio de tiempo en su construcción. Y bueno, pues don Fernando ha tenido a bien explicarnos todo esto, y lo único que podemos hacer aquí es emplazarle para un próximo programa
sobre todo un programa sobre Santillana, ya que a él le gusta tanto Santillana, a mí también me gusta Santillana, ciertamente, y puede ser muy interesante. Fernando, ¿te apuntas? No, es que no hemos acabado esta iglesia. Falta hacer el recorrido por el alero, que es el que hace venir a la gente. No es la portada que hemos trabajado, es el alero, porque la gente quiere venir a ver cosas extraordinarias. Y como los aleros están llenos de figuras obscenas, pues eso a lo que viene la gente. Bueno, pero eso lo tenemos que hacer en otro programa, porque en este ya no coge. En el próximo programa, además, tengo mi propia teoría sobre la obscenidad en el románico, que va contra lo establecido. Es que el problema de todo este tipo de cosas es el tiempo. El tiempo es que ningún programa debe durar más de 55 minutos, ningún documental debe durar más de 30 o 60 y aquí estamos. Hasta estos me avisan. Y hasta le avisan a él por teléfono. Amigos, hasta el próximo día. Adiós. Y bueno, pues sin más que deciros, comentaros otra cosa. Sigue en vigor la oferta de un descuento de un 50% más los gastos de envío cero, gastos de envío cero a cualquier parte de España, de todos los libros que tienen en stock la editorial La Espada y la Pluma.com. La Espada y la Pluma tiene, pues ahora mismo me parece que son unos 12 títulos en stock, 5 de ellos de temas navales, por ejemplo, el Navío Santísima Trinidad, o un libro sobre la nao Santa María, un libro sobre Trafalgar, o, por ejemplo, un libro sobre la batalla de Bailén, otro sobre la batalla de Castalla. Bien, todos estos libros podéis obtener información de ellos enviando un email a info@laespadaylapluma.com. Repito, info@laespadaylapluma.com. Hacéis la consulta, os dicen qué libros hay disponibles en este momento, cuál es su precio facial. A ese precio, el precio de venta, hay que hacerle un 50% de descuento y que además el envío a vuestros domicilios es gratuito. Lo cual pues equivale pues prácticamente a otro 10% de descuento. Estamos hablando de que sobre un libro que puede costar 20 euros, pues en lugar de pagar 20 euros, pues vais a pagar 10. En realidad debierais de pagar también de gastos de envío pues 1 o 2 euros más, con lo cual esos 22 euros seguramente que os podría costar el libro si lo compraseis en condiciones normales, pues se queda tan solo en 10 euros y os puedo asegurar que a mí personalmente, yo voy a ser serio, sabéis que soy serio, pues excepto 1 o 2 que no son temas que a mí me apasionen, lo que sí os puedo decir es que el conjunto de los libros me gustan y hay algunos que son únicos. Por ejemplo, el libro sobre el Navío Santísima Trinidad, pues no hay nada equiparable en este momento. Sobre la nao Santa María, pues sí, hay libros sobre la nao Santa María, pero no de la calidad que este. Y bueno, son libros muy ilustrados, aparte de que tengan una gran cantidad de información escrita, pues disponen de unas láminas ex profeso en gran cantidad y de gran calidad dentro de los mismos. Y sin más que deciros, pues hasta la semana que viene.